Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero que estén pasando genial el día de hoy. Así que miren, chicos, directamente, como ya saben, hablaremos de lo que es el nuevo mutante que se ha anunciado apenas hace un par de días y que de hecho ya el día de hoy ha sido incorporado a la tienda, chicos. Sí, el día de hoy, hablaremos del nuevo mutante llamado Llama Sensei, chicos. Así es, ya saben, el mutante inspirado en una llama que ya está disponible en la tienda desde el día de hoy, aunque tiene un pequeño bug que bueno, ya hablaremos después, porque el video, chicos, les recuerdo que el video de hoy será análisis. Mañana tendrán video comprando al nuevo mutante, chicos. Así que, ok, ¿qué tal si es un mutante que ya lo pueden ver en la Mutopedia desde ya, chicos? Aquí está Llama Sensei, lo ponen en platino. Le quedan 27 días en la tienda, tanto la versión básica como la versión en oro. Ok, chicos, ¿cuál era el bug? El bug es que cuando usas al mutante no puedes subirlo de nivel. Tienes que subirles tus niveles manualmente con tarros de experiencia, hasta el nivel 10 creo que era, o incluso hasta el nivel 15 para aseguren, porque eso, te saca del juego cuando luchas con él, pero supongo que será arreglado en el transcurso del día. Una pequeña cosa que deben de saber desde antes, para los que ven el video el mismo día de hoy. Ok, chicos, vamos a resaltar lo obvio. Llama Sensei, mutante legendario doble somorfo con la habilidad de fortalecimiento. Estadísticas: cuenta con una velocidad de 6.45 puntos, una vida total de 3718. Ahí, como ven, pues tiene de primero lo que es el múltiple, aunque da igual porque igual tiene múltiple e individual. El daño individual hace 1624 puntos de daño, así que está chido, ya eso lo resaltaremos. El daño múltiple es de 926 puntos, lo cual es una locura, ya lo resaltaré. Ok, habilidad de fortalecimiento, allí como ven 243 puntos, que representa el 15%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, el plus de su habilidad de fortalecimiento alcanza el 22%, así que tendría un 22% de fortalecimiento. Así que desde ya, chicos, un mutante que estadísticamente se ve potente, pero antes de seguir hablando de él tengo que darle un pequeño detalle del mutante, y es que el mutante no tiene el aumento de daño frecuente de todos los mutantes. Vamos a darle un ejemplo: todos los mutantes legendarios aumentan como un 50% de daño. Bueno, no, él aumenta un 49%, o sea, una tontería, pero que sería, claro, en que serio es un poquito menos. Así que el mutante, para dárselo en estadísticas, tiene 15 puntos menos de daño. O sea, ¿qué significa? Que su daño individual de 1924 tendría en realidad uno de 1609. No es la gran diferencia, pero son cositas que deben de saber. Así que técnicamente no es nada, pero obviamente se nota a la larga. Si se ponen matemáticamente a hacer cálculos, es diferencia, obviamente, todo número es diferencia. Pero eso, chicos, tiene 15 puntos menos de daño tanto individual como de múltiple. Ojo, también en el múltiple tendría un daño real de múltiple de 911 puntos. Aún así, chicos, este mutante va a ser una locura, porque lo que pega de daño múltiple no es normal. Lo que pega de daño individual no es normal, más que todo, o sea, para un mutante de su velocidad, chicos. O sea, 911 puntos de daño múltiple. O sea, que tiene casi el daño múltiple de un asteroide gestal. Exacto, chicos, exacto, tiene casi el mismo daño de múltiple de un asteroide gestal. Pero lo mejor de todo es que este mutante es somorfo, así que, ay, Dios mío, adiós a los Aratomis, chicos. El counter perfecto, chicos, de los Aratomis se viene, chicos. Un mutante que es capaz de aguantarte un golpe de los Aratomis, un golpe de Spin Fury sin problemas. O sea, sin problemas nos queda poco. De Zeus te aguanta un golpe, y bueno, que el múltiple es muy destrozador. Y ojo, no dejemos atrás su daño individual, ya que 1609 puntos de daño individual es una locura. Obviamente tiene mucho más daño que la Madre de Dragones, tiene mucho más daño que el Lepidotech, más que
el terror abisal. Les recuerdo que el terror abisal tiene 1200 puntos de daño aproximadamente. Y bueno, este tiene 1600. Y bueno, el terror abisal, incluso ya saben que el terror abisal ahorita es el perfecto antimeta. Uno de los mejores antimetas de asteroide, perdón, de Aratomis. Y miren, el daño múltiple del terror abisal es de 652 puntos. Entonces comparen 642 a 911. Una locura total la diferencia del daño múltiple. O sea, casi un 50% más. Así que, uff, les va a pegar en la madre a los Aratomis. Y bueno, el terror abisal ya saben que tiene de vida 3900, casi la misma vida. Así que ya estamos, ya 100% aguanta múltiple. Un múltiple, 100% aguanta un individual del Spin Fury. De todo. Así que la llama Sensei, cuidadito, chicos. O sea, ya desde un principio, chicos, les digo que va a ser meta. O sea, no creo que sea meta, pero o sea, va a ser muy buen antimeta. Es que va a ser muy buen antimeta. Y tiene la habilidad de fortalecimiento, chicos, les recuerdo. Así que lo cambia todo porque significa que el especial 100% le vas a tener de comodidad el orbe de velocidad. Te ataca un Gloober con múltiple, pues el fortalecimiento va a contrarrestar muy bien el debilitamiento. Así que es un mutante, chicos, que va a estar muy fuerte. O sea, estar muy fuerte, chicos, se los recomiendo desde ya. Si son de aquellos que no tenían terror abisal y lo necesitaban, pues este mutante va a reemplazar en su totalidad al terror abisal, chicos. Así que en su totalidad. Lo malo es que obviamente vas a necesitar un orbe de velocidad obligado a colocarle si quieres superar a Aratomis, porque solito obviamente no supera a Aratomis. Pero igual, ya con tener Forta la velocidad le va a venir increíble. Aunque eso ya es hablando del apartado de orbes. Chicos, en este video solamente les diré unos orbes por encima. Ya después faltará probarlo en batalla. Para tener 100% la mejor combinación de orbes para él. Aunque ya les digo yo que un mutante que tenga ese increíble daño, que tenga la vida aceptable para esa velocidad, chicos, obviamente la mayoría de las personas optará por el combo de velocidad full daño, chicos. Yo creo que esa va a ser la mejor combinación. Tal vez puede variar una colocándosele un orbe de Forta o incluso un orbe de vida. Cuestiones que hay que testear y probar, amigos. Así que, chicos, velocidad full daño es lo que se le ve a él. Velocidad, ataque, fortalecimiento 100% se le ve en él. Incluso se le puede probar una combinación de escudo, porque tiene demasiado daño múltiple. O sea, incluso la combinación de escudo, ataque puede quedar en él. Pero claro, si colocas esa combinación de escudo, tienes que olvidarte de que vas a enfrentar a Aratomis, porque te van a superar en velocidad y te van a destrozar. Así que, pero igual, para enfrentar otros sables, esa de escudo, cuidadito con esa de escudo, porque el daño múltiple es lo que más me sorprende, chicos. O sea, tiene mucho más daño múltiple que el terror abisal, obviamente más que el Lepidotech. El Lepidotech ya saben que no es de mejor múltiple. Tiene mayor múltiple que el Rinotauro, aunque el Rinotauro el múltiple es la debilidad, pero con fortalecimiento equipado. Muchos me han preguntado si incluso está mejor que Rinotauro. Lo que pasa es que nadie le gana a Rinotauro en el rol de tanque, pero técnicamente, estadísticamente, la llama es mejor que el Rinotauro, para serles sinceros. Y ok, otro múltiple somorfo, bueno, el cameo tiene menos que el terror abisal, así que obviamente, chicos, sería el mejor doble somorfo del juego. O sea, busquemos un doble somorfo lento que veamos su cantidad de daño múltiple. El maestro Splitter, miren, tiene un múltiple de 818 puntos y la llama tiene 911. Así que incluso el mutante con mayor múltiple somorfo lo supera. Aunque ojo, estamos descartando un mutante importante doble somorfo de múltiple, que creo que sería el Audiosaurio. Que el Audiosaurio tiene pues un múltiple de 970 puntos. Ok, Audiosaurio es el que tiene mayor múltiple somorfo. 970 puntos y la llama 911. O sea, tiene casi el daño de un mutante de 3.33. Eso simplemente se lo menciono para que tomen en cuenta la diferencia, o sea, lo potente que es su daño. Y obviamente su daño individual de 1600 puntos, que es un daño más que bien. Estaría pegando como un Norem, estaría pegando como un Dimension. Para darle un ejemplo, tendría el mismo daño de un Dimension, aunque muy pocos de ustedes conocen el Dimension. Estaría pegando mucho más que el Lepidotech, como les estoy diciendo. O sea, porque miren, vamos a ver el Lepidotech, porque ya que esto es un video análisis comparación, chicos.
Lepidotech. Ya saben que su daño es de unos 1342 puntos, 1340, y la llama tendrá 1609. Así que chicos, obviamente denle la bienvenida al meta, al nuevo mutante. Obviamente cuando lo probemos en el PvP al máximo, la gente esté hablando de él, veremos si es totalmente meta, porque me sorprende sus estadísticas. Así que está muy fuerte chicos, un mutante recomendable 100%. ¿Quieren decirle adiós a los Aratomis? Pues este mutante es el mayor counter directo que he visto. El mayor counter directo que he visto. Y ojo, que si lo equipan full daño y se enfrentan a Aratomis con full daño, se los pueden guanchotear. Ojo, no de múltiple, de individual. De individual se lo pueden guanchotear a los Aratomis sin problemas. Obviamente tienen que, me refiero a los de full daño, o sea, con su vida base. Así que chicos, ha llegado el mayor counter de Aratomis al juego. Ha llegado el mayor counter, no lo sé, incluso de los Urgans, o sea, de todos los sables en el juego. Cuidadito, cuidadito, cuidadito con la llama Sensei, chicos. Recomendable al 100%. Como les digo, lo que pasa es que está bugueado hoy en la tienda y como ven ni siquiera dice el nombre. Puedes sacarlo en estrellas, lo bueno es que lo puedes sacar ya. Lo que es que no los puedes subir de nivel en batallas. Manualmente tienes que subirlo hasta el nivel 15 y luego creo que ya lo puedes usar. En realidad no confirmé eso, pero yo les recomiendo guardar un día. Yo mañana tendré video jugando con él. Así que chicos, como les he dicho, el video de recomendación de oro se lo tendrán cuando el mutante se teste totalmente. Pero ya les digo yo que velocidad full daño es como se equiparará al mutante totalmente. O sea, no hay duda alguna, chicos, no hay duda alguna. Es como el asteroide, que el asteroide obviamente se equipa velocidad full daño, el Aratomis velocidad full daño por el múltiple, el Gloober velocidad full daño, el Lancelot velocidad full daño. ¿Por qué? Porque siempre buscaremos que ataque primero. Y como les digo, tiene la velocidad suficiente que es más rápido que el Aratomis. Incluso es más rápido que Asteroide, eso sí no lo comprobé. Es más rápido que Asteroides Gestal, así que... Uy, qué roto va a estar esta llama, chicos. Va a estar muy potente. O sea, la llama será el... O sea, para darles un ejemplo, la llama Sensei será el asteroide gestal de los zoomorfos. Eso es el ejemplo que les tengo que dar. Obviamente el asteroide, para darles un ejemplo, el asteroide tiene de múltiple creo que 940 puntos de daño, o sea, casi el múltiple asteroide. Cualquier cosa tengo video análisis del asteroide. Pero el asteroide de daño individual tiene más de 1900 puntos, así que obviamente de individual sí hay bastante diferencia. Pero ¿qué pasa? Que la llama le saca brutal, le saca 50% extra de daño a los Aratomis. Así que cuidadito, cuidadito Aratomis, se viene nuevo mutante anti-meta. No sé si será meta, puede que sí lo sea, pero anti-meta ya 100% lo tiene grabado en el nombre, el nuevo mutante Llama Sensei. Mejor doble zoomorfo del juego actualmente. El nuevo asteroide gestal de los zoomorfos. Y ojo, tiene la habilidad de fortalecimiento, como les he dicho, se le puede poner 100% la velocidad y ya si aguanta el turno contra ciertos mutantes, pues el debilitamiento no le va a afectar mucho. No, chicos, va a estar muy roto. Como les digo, obviamente puede tener otras combinaciones como la de escudo, puede tener otras combinaciones como velocidad, pero con uno de vida, uno de forta. Va a haber muchas alteraciones, chicos. Pero como les he dicho, si quieren un mutante anti-meta, el velocidad full daño va a ser lo perfecto, o con uno de fortalecimiento para evitar debilitamiento de algunos mutantes más rápidos que él. Ya saben, Gloobers, incluso Madre Dragones o Mimi Cronocurva, que te hace counter directo. Y eso, pero de locos, chicos, es que velocidad va a estar muy roto con velocidad. Así que bueno, chicos, este es mi análisis del nuevo mutante Llama Sensei. Una locura de mutante, el mejor counter directo hasta ahora del Aratomis. Obviamente depende del caso de la velocidad, pero de que se lo va a llevar para su casa, se lo va a llevar a su casa. Así que ya saben, amigos, no olviden dejar ese poderoso like porque por el contenido, por el análisis, obviamente. Les recuerdo suscribirse, chicos, porque mañana mismo tendrán video comprando al nuevo mutante y
platinándolo. Y luego de eso obviamente tendrán videos del mutante al máximo jugando en el PvP y armándolo a tope. Así que me gustaría que estuvieran atentos, activar la campanita, suscribirse y activar la campanita para no perder ninguno de estos videos. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo,